Vale. Rafa Reus, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestras oyentes. Buenos días. Aquí hemos venido para contarles a la gente cosas y entre esas cosas tú me propones algunos titulares que veremos lo que dan de sí, aunque según algunos medios tienen muchísimo que dar de sí, según algunos Hombre, digo, por una las horas mayoría, que ocupan, la ya, mayoría. ya está dando de sí ya. Le están solucionando la escaleta a un montón de medios. Pues vamos allá. Empezamos por aquí, por casa. Zapatero negacionista. A ver, explícate. Yo no he sido, Hombre, yo no sé, yo no lo conozco. de negacionista es un poco de broma, ¿no? Vale, Porque vale. los negacionistas son los chalaos estos que niegan la redondez de la Tierra y esas cosas. No, es un Vale. negacionista, pues como tantos otros que van a declarar al juzgado. Zapatero se ha declarado ante el juez inocente. Qué raro, ¿no? Y ha negado todos y cada uno de los cargos que se le imputan. Vaya sorpresa. El negacionismo como única respuesta ante cualquier acusación. Y está de moda, a derecha y izquierda y al centro, vamos. Yo no sabía, no me consta, yo no lo hice, no conozco de nada a este señor del que usted me habla. En fin, eh, han confundido dar explicaciones con dar negaciones. Pero bueno, así estamos. Aún así, el juez ha rechazado imponer medidas cautelares. Eh, Ayer mismo conocíamos la noticia y a pesar de que se lo pedía la fiscalía y las acusaciones populares, que Mm. son las de siempre. Es decir, ya las conocemos de sobra. Eh, Zapatero, después de declarar ante el juez, ha dicho, cita literal, soy completamente inocente y les pido confianza. Vale. Es decir, que ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, haber ejercido ningún tipo de influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra hace ya unos añitos, durante la pandemia. Sí, señor. Bueno, y hay un detalle interesante, y es que el expresidente ha presentado ante el tribunal una autorización universal, es decir, para todo, y voluntaria, para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad suya o indirecta. Eso debe de ir por las hijas. Y luego ha declarado, no tengo absolutamente nada fuera de España. Bueno, esa es la declaración más gorda. A partir de ahí veremos qué dicen las pruebas. Sin embargo, el juez dice que no se lo cree. Bueno, es muy libre. Eso tampoco me parece correcto porque el Vale. juez no tiene ninguna obligación de creérselo o no creérselo. Él lo que tiene que hacer es buscar las pruebas y ahí no es una cuestión de fe. Ahí Si es hay donde pruebas. es lo mismo que he pensado yo cuando he dicho que el juez, dicen algunos medios, el juez nos ha creído la declaración de Zapatero. Y digo, bueno, eso no importa nada, que se lo crea, que no. Ahora, para condenarlo tendrá que decirlo con pruebas, aunque antecedentes que tenemos, si no ha sido él, ha sido su entorno. Y entonces, con eso vale. Sí, pero con su entorno se hicieron al fiscal general. O sea que Por eso te lo digo yo. Es decir, no hay pruebas, pero como yo no me ya, lo ya, pero creo. que eso a mí me parece absolutamente incorrecto, por decirlo de una forma suave. mm, Es decir, o sea, no tiene ningún sentido que antes de constatar cualquier tipo de prueba diga que no se lo cree. Usted no tiene nada que creérselo. Esto no es una religión. Es decir, usted lo que tiene que hacer es buscar pruebas. Si hay pruebas suficientes, emite una resolución condenatoria y si no las hay, lo absuelve y se ha acabado. Usted no tiene que creerse ni dejarse de creer nada. Pero bueno, en esas estamos y sabiendo cómo anda el sistema judicial español, tampoco es que sea muy de extrañar. Bueno, en cualquier caso, pues eso, ha declarado durante 3 horas
como tú decías, no ha disipado las sospechas del magistrado y, bueno, se ha defendido en el sentido de que no ejerció ninguna influencia para el rescate del Plus Ultra. Recordemos que el juez acusa al expresidente de 7 delitos en 2 piezas separadas y, bueno, a partir de ahí a ver qué hace su entorno, ¿no? El PSOE de momento mantiene su apoyo a Zapatero. La otra pieza de la coalición, Sumar, ve insuficiente la declaración del ex líder y, por supuesto, el PP pide que le retire el carnet de militante y que convoque elecciones. Tampoco nos extraña. Está el PP para exigencias, ¿no? Pero sí. Bueno, pero ya sabes que ahí, digamos que el ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio es habitual, vamos, tampoco nos extraña. Hay alguna pequeña novedad, por ejemplo, el PNV se ha sumado a los que le piden a Sánchez que convoque elecciones. La excusa que dan es si no aprueba los presupuestos, no sé cómo los va a Sí. aprobar. Si Junts está en plan combativo, me imagino que el PNV al final los aprobaría, pero de momento el PP ya ha llevado al Senado la votación para pedir elecciones que este martes pasado votó el PSOE, perdón, vetó el PSOE y Sumar en la mesa del Congreso gracias a su mayoría, ¿no? Mm. Y la llamada Cámara Alta, o sea, el Senado, someterá la iniciativa a votación por puro trámite, porque sabemos quién va a ganar porque tiene mayoría, eh, mayoría de PP y Vox, claro. El Mm. mismo día en que comparecerá en el Parlamento Pedro Sánchez para hablar de los casos de corrupción. En fin, no creo que hayan excesivas novedades. En cualquier caso, que una votación de ese sentido no son más que, digamos, brindis al sol, puesto que la potestad de convocar elecciones solo la tiene el presidente del gobierno, por muchas votaciones Efectivamente, que hagan, es decir, no tiene ningún mucho sentido. la potestad recae en el Ejecutivo, úsese en el Gobierno, úsese en su presidente. Vale. Bueno, luego, pues bueno, hay algo de pequeñas protestas, por ejemplo, en su colega de gobierno Sumar, la portavoz Verónica Martínez Barbero, pues ya ha hecho algunas críticas suaves diciendo que le parece insuficiente lo de Zapatero, que una persona que como él iba de referente para los progresistas, pues que hubiera tenido que dar alguna explicación más, que ha sido demasiado breve su declaración. E incluso el portavoz de Esquerra, nuestro buen amigo Gabriel Rufián, ha asegurado que él es una de las personas, que cita literal, una de las personas más deseosas de que los 7 delitos de los que la Audiencia Nacional acusa a Zapatero quede en un invento más. Y ha añadido, ojalá tenga razón. Bueno, eso, igual que el juez no tiene por qué decir que no se lo cree, el rufián tampoco sirve de nada que diga que exprese sus buenos deseos de que ojalá tenga razón. En cualquier caso, lo que sí que Rufián ha distinguido en un aspecto fundamental que ya hemos comentado en más de una ocasión. Ha dicho también literalmente que una cosa es la batalla legal y otra la batalla moral, Mm. respecto a las dos piezas en las que está imputado Zapatero. Y añadía Rufián, eh, para mí lo moral quizá es lo más importante. Se puede ganar la batalla legal, pero la moral ya veremos. Sobre todo porque nosotros somos otra cosa, claro. Ellos van por ahí presumiendo de que Esquerra nunca ha tenido ningún caso de corrupción, pero espérate que al PP le moleste o le impide hacer algo que le interese y empiece a hurgar en Esquerra y verás tú si van saliendo cosas, en fin. Y bueno, ya ha acabado sus declaraciones Rufián diciendo, aquí hablar de Aznar, de Felipe González, de Rajoy, de lo que hizo no sé quién, no sé dónde, eso ya lo sabemos. A mí me sorprende cuando el PSOE,
que lo puedo llegar a entender, ¿eh? Sigue instalando en el y tú más. Bueno, mm, pues tampoco es ninguna novedad. mm. Lo que yo le pido al gobierno es que llene de contenido el tiempo que nos queda. Claro, o sea, Tienes eh, razón. sí, que se dejen de chorradas, que se dejen de perder el tiempo en dimes y diretes y en yo, tú y yo más y tú más, y que se dediquen a aprovechar los meses que les quedan, que recordemos que no está mal, ¿eh? Incluso aceptando la pausa del verano, pues queda más de medio año si Sánchez se sale con la suya, ¿no? De convocar en tiempo y forma las elecciones. Mm. Bueno, y para acabar, la última chorrada, la última anécdota no es ninguna chorrada, pero bueno, la última anécdota del proceso son las famosas joyas incautadas en una caja fuerte del despacho de Zapatero. Como tú dices, no es ninguna chorrada. Si la valoración es correcta, si la valoración es correcta, pues 1.300.000 euros no es moco de pavo, ¿no? No, no los tenemos todos en casa, ¿eh? Yo no sé No, tú, no. pero yo por lo menos no, por lo no tener no tengo ni caja fuerte, ni sé para qué la querría. Bueno, el caso es que lo que ha planteado respecto a las joyas, que también me parece muy razonable, Rufián, es que el gobierno debería, por ley, establecer un tope al valor de los regalos que sería lícito recibir. Entonces dices, bueno, si van de que son el faro moral de la izquierda, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Es decir, me imagino que cuando Zapatero iba por ahí de viaje, bueno, pues andar llegaron hasta Gaddafi llegó a regalarle un caballo, ¿no? Sí. De pura raza árabe. Bueno, pues los regalos que los presidentes en ejercicio reciben aquí y allá, pues deberían primero de todo declararlos y luego tasarlos y en su caso devolverlos al patrimonio del Estado Nacional. o Ujú. nacional o a cualquier otra operación similar o algún museo, etcétera, ¿no? Porque según Rufián dice que ha habido muchos años para regularizarlo, regalarlo, darlo y sobre todo declararlo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, a Rufián le extrañaba que después de tanto tiempo siguiera en su caja de seguridad, ¿no? Y en cualquier caso, pues lo que decía yo antes, habrá que ver al final lo que dicen las pruebas. A mí todo esto que vemos que de momento es un poco humo, me recordaba un famoso soneto que aprendíamos en la escuela, un soneto con estrambote de Cervantes que acababa así. Esto oyó un valentón y dijo, es cierto cuanto dice Boacé, señor soldado, y el que dice lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Bueno, pues esto de momento es lo que hay. Mm. Muchas horas de medios ocupándose del tema y de momento, no hay nada. Pero Bueno. bueno, en cualquier caso ya da igual, porque Zapatero ya ha sido juzgado, condenado en otros tribunales mediáticos, incluso ya está cumpliendo pena. Sí, sí. Bueno, la última, para alargar más esto y la pena que está cumpliendo es que el juez ya ha imputado a sus hijas y a Sí, la les ha llamado. y a la secretaria las ha llamado como imputadas, Sí, como sí, sí. investigadas, es decir, añade más leña al fuego. Era de prever que lo hiciera antes o después y ha preferido llamarlas como dice él, Calama, dice que es preferible que vayan como imputadas porque si van como testigos tienen obligación de decir la verdad. Si van- Eso parece un chiste, ¿no? No, pero dice, si van como investigadas pueden reservarse parte de la verdad o incluso mentir o no contestar con Bueno, certeza determinadas cosas. Es lo eso que... en un contexto, Manolo, sabiendo lo Sí, que han hecho, por citar dos casos más, Rajoy y Cospedal,
que por como ejemplo. testigos han mentido todo lo que han querido, y no ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, bien está, las ha imputado, pues bueno, que salga a relucir toda la familia y que aclare lo que haya que aclarar. Bueno, y para acabar, es curioso que a otro nivel también da igual porque Zapatero sigue empeñado, perdón, Zapatero, Pedro Sánchez sigue empeñado y a la misma hora en que declaraba, es curioso la coincidencia horaria, a la misma hora en que declaraba Zapatero, Pedro Sánchez descartaba en el Congreso ante Alberto Núñez Feijóo cualquier adelanto electoral. Pues en esas estamos. Y bueno, si no ocurre un cataclismo impensable, pues en septiembre continuará y No. seguiremos con lo mismo. Si la fecha para convocar elecciones por Sánchez, ¿qué sería? ¿Primavera o más o Sí, menos? sí, según todos los opinadores al respecto, casi todos coinciden en que la cosa va para primavera. Mm, Veremos si el PP aguanta hasta entonces, porque es que se bota encima el pobre, mm, y si no saca a relucir algún otro elemento que pueda modificar la cuestión. Pero en principio, una vez más, mientras Zapatero declaraba, eh, Pedro Sánchez insistía en que no había adelanto electoral que valga. mm. Bueno, pues eso es lo que hay de momento. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Zapatero negacionista, era el titular de esta parte, y vamos con otro sitio, porque ya nos vamos un poco más lejos. A ver, el lado oscuro de la propuesta para Ucrania. Sí, es que hace Ucrania, tiempo que hay cosas muy raras. a Últimamente ver, estoy leyendo, sobre todo en una de mis fuentes preferidas, que ya lo he comentado a veces, que es Le Monde Diplomatique. mm, Estoy leyendo cosas que no sabía y que son bastante extrañas y que tratándose de la fuente que se trata, me parecen bastante fiables. vale, vale, vale. Porque en principio, al principio de la guerra, bueno, no había duda ninguna, había que defender a toda costa a una Ucrania agredida por Rusia. Había que armarla y financiarla con cientos de miles de millones de euros. Las cantidades desde que empezó la guerra hasta ahora ya se nos van, vamos, ya eran cantidades astronómicas. Y bueno, y otro aspecto importante, también había que apoyarla abriéndole las puertas de la Unión Europea e incluso acelerar su adhesión para evitar que Rusia tratase de atacarla de nuevo. Es decir, que en cuanto viera la posibilidad, la mínima posibilidad de un tratado de paz, o de por lo menos suspensión de las hostilidades, habría que acelerar el unir a Ucrania a la Unión Europea, ¿no? Eh, incluso, bueno, eh, soslayando todos los peligros que tenía, ¿no? Porque nadie ignoraba, sobre todo los expertos de la Unión Europea, que esa unión a Ucrania se pagaría con una implosión, es decir, con un estallido de la política agrícola común, la famosa PAC, Mm, que, bueno, recordemos que Ucrania es el mayor productor de cereales en Europa. ujú, Y cierto. eso supondría lo que se conoce en teoría económica como un dumping laboral, es decir, un dumping es un reventar todo lo relativo a los salarios, porque recordemos que en Ucrania los salarios son más bajos que en el resto de países europeos y Europa ya lo había vivido con la adhesión de otros países del este, ¿no? Concretamente en Polonia y en Rumanía ya pasó, porque claro, si ahí hay salarios más bajos, todos sabemos que el empresariado tiende a igualar los salarios por la parte más baja, ¿no? Si le Mm. permiten rebajar los salarios al nivel que lo tienen en Ucrania, pues lo van a hacer. Y eso es un peligro evidente, pero bueno, da igual, estaban en ello y querían mantener a Ucrania, mantener, no, perdón, o sea, integrar a Ucrania
en la Unión Europea. Otra cosa es la OTAN, que eso, tal como está el patio de la OTAN, lo dejaremos para otro, porque eso sí que sería mucho más impensable. Pero bueno, los dirigentes y los medios de comunicación de la Unión Europea prometían de manera unánime que esa integración de Ucrania pues permitiría dar credibilidad a la política europea de defensa frente a Rusia, que bueno, que es el eterno mantra del peligro ruso, ¿no? Que nunca he de descartar la mentalidad de nuestro buen amigo Putin, pero en principio, según los líderes de la Unión Europea, eso le daría credibilidad, ¿no? Y además dice que, bueno, que aportaría una experiencia militar, como que vaya experiencia, pero bueno, y una base industrial más de fiar con lo que estaba ocurriendo en el segundo gobierno de Trump en Estados Unidos, es decir, que se fiaban más del paraguas ucraniano que el del estadounidense. Pero bueno, decían que no se fiaban porque en Estados Unidos estaban día tras día dependiendo del humor con el que se levantara el inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, pues no se fiaban y decían que más valía seguir, perdón, seguir ampliándose hacia el este. Entonces, bueno, había un periódico británico que es uno de los de referencia, el The Economist, que en todos sus artículos siempre ha sido un firme partidario de Zelensky, del gobierno de Kiev, y existía, según The Economist, una razón aún más urgente para ampliar la Unión que tanto preocupaba a los jefes de Estado y de gobierno europeos. Porque, según The Economist, decía que a pesar de esos riesgos que comentábamos, resultaría aún más peligroso dejarla fuera. El escenario, el semanario británico resumía unas conversaciones que habían podido obtener off the record, que se comentaban por los pasillos de Bruselas, ¿no? Decía, cuando acabe la guerra contra Rusia, Ucrania contará con cientos de miles de exsoldados curtidos por los combates. Bueno, yo ahí diría más bien cientos de miles de parados, porque si no hay guerra veremos en qué los emplean. Y según ellos, si la Unión Europea la rechaza, nada garantiza que haya importantes sectores en Ucrania que den la espalda a Occidente. Y entre los peligros de los que se habla, pues está el que una Ucrania que estaría, y bueno, de hecho ya está, gravemente herida y sumida en conflictos internos. Recordemos que antes de la guerra ya habían conflictos en Ucrania entre sectores prorrusos y proeuropeos. Pues bueno, que un país armado y financiado desde hace 4 años para defender lo que en Europa llama nuestros valores, es decir, los valores occidentales, frente al señor del Kremlin, pues que pudiera sufrir una metamorfosis el día de mañana y convertirse en una vanguardia prorrusa hostil a Europa, ¿no? Y el hecho pues vendría a sumarse a las sanciones energéticas que han dejado la industria alemana en los huesos. Recordemos que sigue sin levantar cabeza Alemania. Y luego, bueno, la aceptación de las neuras sobre el Próximo Oriente de Donald Trump, por temor a que se venga abandonando Ucrania. Pero no abandona Ucrania, sino que hace trampa. Europa no se desanima tan fácilmente, sigue equipando a Kiev. De hecho, la guerra sigue, incluso han tenido algunos avances en Ucrania estos últimos meses, pero eso sí, con material estadounidense, que esa es la trampa. Pero estadounidense en aquellos tiempos, claro. Ahora Estados Unidos lo ha No, negado. no, 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 A no, ver, a no. ver. Material ahora,
está Sí, llegando a Ucrania. a través de, Ahí está el truco. claro. Es decir, la Unidad Europea ha aceptado un mecanismo humillante, vamos. Mm, En la actualidad, el gobierno de Washington solo entrega a Ucrania armas que previamente los países europeos hayan comprado en Estados Unidos. ujú, Bueno, y a condición de que al Pentágono le queden suficientes para seguir bombardeando Irán, llenar los arsenales de Israel y bueno, y proteger a sus aliados regionales, sobre todo en la península arábiga, como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, etcétera. Entonces, más en concreto, los estados, perdón, bueno, los países europeos pagan a la OTAN, que es, digamos, el intermediario, ¿no? Bueno, que ya sabemos que hoy por hoy la OTAN es el capataz de Estados Unidos, ¿no? Y que es la encargada de adquirir a Estados Unidos el armamento que después ofrece a Kiev. Es decir, bueno, bueno, y claro, con Trump en la Casa Blanca, esta clase de circuito financiero pues favorece las fugas. Hay otro periódico también muy prestigioso en Estados Unidos, el del Watergate, que es el Washington Post, que dice que parte de los 5.500 millones de dólares que los aliados de Kiev han entregado a la OTAN no se han destinado al ejército ucraniano, sino a reaprovisionar los arsenales estadounidenses para seguir acumulando municiones, porque según algunas fuentes ha tirado tantas que se les estaban acabando, ¿no? mm. En fin, como incluso llega a explicar el Pentágono, la guerra de Irán gasta mucho armamento y lo obliga a restaurar las existencias, pues de todo, vamos, de municiones, radares, misiles, que en el pasado, incluso en la anterior administración de Biden, directamente suministraba el gobierno de Estados Unidos a Zelensky, eh, y ahora tanto Kiev como Bruselas, disgustadas porque Estados Unidos está sacando tajada de los fondos europeos a costa directamente de Ucrania. Es decir, que los fondos europeos que se destinan a Ucrania, teóricamente, se les da a la OTAN para que a su vez le compre a Estados Unidos el material que luego ellos le dan a Zelensky, ¿no? Ujú. Bueno, este juego de cartas marcadas lleva a la jeta de Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN y campeón indiscutible de lamer las botas de Trump, vamos. Eso es, eso. Es decir, Es un que lamebotas no se oculta, nada, vamos, ni además a la vista de todos a y en cara público. descubierta. Sí, sí, sí. Bueno, entonces el futuro inmediato es que la próxima cumbre de la OTAN, que está prevista para el mes que viene, para julio, en Ankara, eh, en Turquía, pues se supone que brindará al secretario general de la OTAN, al compañero Mark Rutte, pues ver cómo se acurruca a los pies de Trump para que, bueno, pues en realidad nos devuelva la Edad Media, ¿no? Para haga mayor uso de sus atribuciones feudales en favor de la causa ucraniana y colgándose una medalla, igual que el Nobel que se colgó en su día, colgándose una medalla que está pagando Europa, bueno, y de paso favoreciendo la industria militar de Estados Unidos, que en el fondo es de lo que se trata. Es Sí, decir, que señor. así anda la guerra de Ucrania en estos momentos. ¿Eh? Muy bien, Y, yo creo que se ha cronificado como determinadas heridas o determinadas enfermedades que van, y parece ser que no se le ve un final claro, definitivo, hombre, y claro, que va. pero el negocio es el negocio, es decir, detrás de todo eso está toda el lobby armamentístico norteamericano que Mm, está sacando buena tajada de ello. ujú. Porque, como otras veces hemos comentado, las armas, quitando China, que tiene su negocio aparte, digamos, el resto de las armas mundiales se compran en el mercado norteamericano y entonces
Mm, mientras haya guerra, hay negocio. mm. Y tampoco tiene mucho interés en que se acabe. Parece monstruoso decirlo así, pero es lo que hay. Muy bien, Rafa, ponemos aquí un poco de música, ¿te parece? Me parece muy bien. Continuáis en la sintonía de Radio Clara, nosotros también. Estamos en Es lo que hay, hablando con Rafa Rius. Y vamos con los últimos 15 minutos de este programa. Y allí nos lleva otro titular de Rafa. Irán, Estados Unidos, un acuerdo con poca cuerda. A ver, Sí, de no, momento parece ser que están muy animados. Según la cumbre del G7 en la que ha estado el señor Trump, lo tenía clarísimo, que se iba a firmar ya, que no lo firmaba porque él parecía que tenía incluso muchas ganas de hacerlo, se firmaba encima. Y que que de momento es un memorando, con 60 días de, bueno, de prueba, de a ver si al final sí, 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 o no, 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 no. Pero ahí estamos, a ver. ¿Cuál es tu razonamiento, Rafa? bueno, parece ser, yo ya no me creo nada, pero en principio eh, ayer, ayer jueves se firmó teóricamente y en plan formal, digamos, es decir, Sí, incluso han aparecido imágenes de Trump con su famoso rotulador gordo echando su firma para que se vea bien, vale. y, pero en la práctica no está nada claro. Y no está nada claro porque la negativa del gobierno de Israel a retirar sus fuerzas y detener los ataques contra Hezbollah en Líbano, pues amenaza con convertir el frente libanés en el principal obstáculo para que se consolide la paz en el Medio Oriente y cesen las agresiones a Irán, e incluso que Irán se comprometa a dos cosas fundamentales para Occidente, que es, por un lado, detener sus operaciones para fabricar la bomba atómica, es decir, todo lo que se refiere a la utilización militar de la energía nuclear, y por fin abrir de una puñetera vez el estrecho de Hormuz, aunque según las últimas noticias parece ser que se abriría, pero previo pago. Es decir, Bueno, bueno, a, la condición era que fuera gratis la circulación de los barcos, no ¿no? parece que los ayatolás lo tengan claro. Mm, Pero bueno, de momento ya digo que ayer se firmó formalmente mm, eh, lo que ellos llaman, que bueno, ya sabes que les encantan los eufemismos, un memorando de entendimiento. mm. A saber qué será eso. Pero bueno, según ellos es un primer paso para un acuerdo integral y bueno, y que se firmó eh, ayer o hoy incluso creo que van a tener otra sesión. Se han ido a Suiza y ha sido negociado entre la administración de Donald Trump y la República Islámica del Irán. Pero he aquí el problema. La ausencia de Israel en las conversaciones plantea algunas preguntas cruciales. A Es verlas. decir, ¿es esta solo una tregua provisional o pasará a ser de verdad un acuerdo integral? Porque ¿es posible un pacto completo sin Israel? Bueno, mi opinión y la de muchos es que es de temer que no. Es decir, porque sin Israel, que es uno de los puntos más conflictivos que existe en este momento, porque ya sabemos que Netanyahu va a la suya, pues la resolución de este conflicto pues no, no tiene realmente visor de que vaya a solucionar nada, ¿no? Es decir, que Trump y los ayatolás firmarán lo que sea, pero el chantaje y el control que ejerce Israel sobre Estados Unidos a mí cada vez me parece más alucinante, ¿no? Estoy de Es acuerdo decir, contigo en eso, pero Israel sin Estados Unidos sería lo mismo. Tendría la no, misma fuerza, la misma capacidad de, aunque solo sea de amenazar. Es decir,
nunca, yo nunca veo a Estados Unidos peleado con Israel ni Israel con Estados Unidos. Pero Israel se puede poner muy gallito en la zona porque sabe que cuenta con casi con el único, no el único, pero casi con el único apoyo, sobre todo importante, de Estados Unidos y todo el lobby judío americano, o si quieres sionista, en vez de judío en Estados Unidos. Pero Oh, Israel vamos a ver, enemistado Manolo. con Israel y enemistado Obviamente con. no. Es Sí. decir, no, pues no, Israel no existiría hace ya muchos años sin el apoyo de Estados Unidos, eso es obvio. Mm, Pero al mismo tiempo ese apoyo es lo que se suele llamar inquebrantable. Es sí. decir, que no hay quien lo quiebre, ¿no? Porque no estamos hablando de Estados Unidos, ni siquiera de Israel. Estamos hablando del sionismo y de las grandes fortunas norteamericanas y los grandes lobbies norteamericanos. Ujú, Entonces, eh, el chantaje y el control que ejercen sobre el gobierno de Estados Unidos, eh, a mí me recordaba, fíjate tú, qué saltos me da la cabeza, salvando las distancias, el que ejerce, a una escala mucho más reducida, el que ejerce en España Vox sobre el PP. Es decir, que un pequeño partido tiene absolutamente secuestrado a otro partido mayor, ¿no? mm, Bueno, pues a pesar de la chulería de Trump y de su maga, ¿no? Su famoso Make America Great Again, pues un pequeño país artificial, no lo olvidemos, es decir, un país creado de la nada hace 80 años o 90, eh, con un gobierno sionista de extrema derecha, ujú, pues tiene secuestrado a Estados Unidos y se permite desobedecer continuamente sus indicaciones. Por eso te decía que obviamente no lo va a abandonar nunca y sigue siendo el niño díscolo de la clase que se pasa por la entrepierna lo que diga el Papa Trump, ¿no? De hecho, después de firmarse ese acuerdo nominal y tal, pues han seguido bombardeando el sur del Líbano y Beirut. mm. Es decir, que a él le da igual que firme Trump lo que quieran, que mm, se permite desobedecerlo continuamente. Ahora mismo, pues eso, sigue invadiendo y bombardeando el Líbano. Eh, y eso que en el acuerdo Irán había dejado bien claro que una de las cláusulas exigía el cese inmediato de las acciones de Israel contra Hezbollah en el Líbano. Mm. Pues bueno, Netanyahu en ese acto de clara desobediencia pues estará diciendo, vale, vosotros negociad y firmad lo que queráis, que yo sigo con lo mío, y yo voy a mi bola y bueno, y demuestra que el sionismo seguirá haciendo de su capa un sallo, mientras, como yo te decía, pues desde mi punto de vista, sus lobbies de presión y los grandes capitales globales megamillonarios, es decir, recordemos que todos los grandes de la inteligencia artificial están con el sionismo, ¿no? Y todas esas cantidades mil millonarias, eh, esos capitales globales megamillonarios, pues sigan en manos de los sionistas, ¿no? No en manos directamente, pero sí con el apoyo incondicional. Y eso, de la misma manera que su inteligencia artificial, que no ha hecho más que empezar, pues parece ser que ese apoyo, desde mi punto de vista, va para largo. Yo no sé si tú crees que puede haber, porque tú decías, ¿y si por una de aquellas cesa? ¿Tú en qué condiciones o en qué contexto crees tú que puede retirar el apoyo Estados Unidos al sionismo? Bueno, no, no se lo va a retirar de facto en plan abrupto y pasar de ser el amigo imprescindible a ser un enemigo, pero sí ponerle malas caras, eh, regatearle cosas, hacer declaraciones en contra de. Y si bien Trump tiene unas elecciones de medio mandato en noviembre, también está próxima la fecha de las elecciones en Israel.
Y Netanyahu ahí se juega seguir siendo presidente y seguir gobernando y seguir, por lo tanto, entre comillas, aforado para los tribunales de Israel, pero en cuanto deje el poder y no tenga ya esa potestad de estar protegido por ser quien es, por ser presidente, por ser primer ministro en Israel, pues los tribunales se la tienen, está acusado de delitos muy graves que podían acabar con su carrera política y quizás con él, con su libertad. Entonces, son dos personajes que tienen intereses políticos, aparte de los que puedan tener económicos, de los lobbies de Estados Unidos, los lobbies sionistas, los lobbies que otros llaman judíos, tienen intereses porque se los pueden llevar por delante. Netanyahu tiene elecciones y Trump tiene elecciones. Los dos tienen que Bueno, jugar muy fino y están manteniendo, yo creo que la guerra, uno la para, uno la para por intereses electorales, Trump, tiene en noviembre elecciones, y puede perder una de las dos cámaras o incluso las dos a medio mandato. Y Netanyahu tiene elecciones también así en plan Pedro Sánchez para, creo, bueno, no me sé la fecha exacta, por lo tanto no voy a medir, no voy a decirla, pero si pierde el gobierno, habrá tribunales que le digan, ahora ven para acá, chaval, a Netanyahu. a Netanyahu. Es decir, Claro, pero es que uno quiere parar la guerra, Trump, y otro quiere continuarla como sea, Netanyahu. Porque mientras sí, que haya guerra, él está... pero a veces, Manolo, cometemos el error de personalizar excesivamente las situaciones. Es decir, Mm, evidentemente Netanyahu le esperan unos marrones importantes en cuanto deje de estar aforado, mm. pero el Netanyahu no olvidemos que es la cabeza visible. Vale, Es decir, de su claro, gobierno y de la ultraderecha, y claro. de la ultraderecha y del sionismo, tanto israelí como internacional, que es una, hoy por hoy es una fuerza muy poderosa en el mundo, ¿no? Pero Entonces, fíjate, bueno, Rafa, perdona que te interrumpa, que perdona que dimita a te... Netanyahu o que lo juzguen no tiene por qué paralizar que el sionismo siga con la suya. Mm. Estando de acuerdo contigo, pero el sionismo siempre ha tenido poder, así le ponemos comillas también, y capacidad de decisión, tanto en Israel como desde Estados Unidos, también con otros gobiernos, sin necesidad de que esté la ultraderecha, es decir, de alguna manera, cuando está la ultraderecha, en este caso con Netanyahu, es de manera explícita, no se tapan nada, van a lo bestia, ya han acabado con Gaza, van a por el Líbano, en Siria han ocupado también el territorio que les dé la gana y amenazan con eso del gran Israel, ¿no? A cara descubierta. Pero cuando gobiernan otros, el sionismo no desaparece. El sionismo sigue más oculto, quizás, pero sigue estando, ¿no? No, el sionismo está con quien le interese en cada Eso momento. es, eso Y es. no olvidemos que históricamente ha habido una parte importante del sionismo que se ha declarado socialista. Sí, De hecho, con todo aquello de los kibbutz sí. y a partir de los años 50 y 60 había una facción del sionismo que se reconocía socialista, pero hoy por hoy no. Es decir, hoy por hoy la No. facción dominante absolutamente en el sionismo está con la extrema derecha porque digamos, la jugada de cartas que le interesa. Sí, Y entonces, aunque desaparezca Netanyahu, pues habrá otro, independientemente de que yo no tengo nada claro que los votantes de Israel apoyen, por ejemplo, una opción de izquierda moderada o algo por el estilo. Es decir, hay minorías que están claramente en contra de la política de Netanyahu, pero son eso, mm, minorías. Es decir, a la hora de votar, mucho me temo que si ha llegado un personaje tan siniestro como Netanyahu al poder, pues podría haber un Netanyahu bis. Es decir, no sería de extrañar que el electorado en Israel votara otro personaje semejante, ¿no? Entonces, yo por ahí no veo la solución, porque repito que en el trasfondo, es decir, detrás del escenario está el sionismo y el sionismo tiene mucho poder mundial
y sobre todo en Estados Unidos. Y si a ello le unimos que en Estados Unidos hay otro personaje absolutamente imprevisible, con un narcisismo que ya no le cabe más, ¿eh? Pues incluso yo he leído algunos comentarios en el sentido de que aunque en noviembre perdiera las elecciones de medio plazo, pues él es capaz de sacarse cualquier trillola y saltar por encima de lo que diga el Congreso, el Senado y hasta las iglesias que lo apoyan. Vamos, es decir, Mm. de hecho ya, bueno, ya ha hecho, por no citar más que un caso, ha concedido el indulto a toda la morralla que asaltó el Capitolio, Capitolio. ¿no? Ujú. Es decir, y se ha quedado más ancho que largo. Entonces ya alguna vez incluso ha llegado a sugerir, no puedo decirlo claramente porque sería un escándalo, que independientemente del resultado de noviembre, él seguirá haciendo de las suyas y no le preocupa demasiado la cuestión democrática de las cámaras, de los representantes del pueblo y de esas tonterías. Entonces, bueno, Mm. a mí me preocupa el futuro a corto y medio plazo, ¿eh? Bueno, nos preocupa a todos, eso tienes razón. De todas maneras, también hay que situar muchas veces las declaraciones de Trump en la esfera de la butad, ¿no? Es decir, la barbaridad, la exageración. Y después siempre viene una segunda declaración en la que baja, que dice, joder, pero si acaba de decir lo contrario hace 10 minutos, que baja el tono, la retórica, Sí, pues el problema es infinitamente. que al día siguiente la vuelve a subir. Eso es decir, es un tío Entonces, muy díscolo en todo lo que sus pronunciamientos, por lo tanto, no es muy de fiar, pero él sabe que en Estados Unidos también hay contrapoder y puede llegar hasta cierto punto su bravuconada, su exageración, su hipérbole y todo eso que se dice ahora, pero que también le pueden marcar la línea si se pasa, ¿no? hombre, Llegará al filo a estar en el filo de la navaja, pero Trump tiene ahora dos ciudades, bueno, una ciudad y un estado claramente enfrentadas, que son Nueva York y Los Ángeles y en la costa oeste, ¿no? Y toda California California. con un gobernador claramente enfrentado a Trump, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí es donde lo veo yo más complicado por el peligro interno. Pero como de todas formas sigue teniendo eh, mucha gente que está tan enferma como él y que lo apoya, pues no lo sé. El futuro está entre nieblas, vamos a decir, es absolutamente imposible de... bueno, aquí las pitonisas lo tienen mal, Mm. porque no se puede aventurar ningún pronóstico de nada, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues veremos que pase el verano, que pasen las olas de calor y cuando lleguen los primeros fresquitos del otoño, veremos a ver si podemos analizarlo con más claridad. Muy bien, Rafa, pues con esas palabras acabamos, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues si no pasa nada, nos oímos la próxima semana. Pues Y sí, después del solsticio de verano, sí, eh, que ya, ¿no? Que el 21 o el 22. miércoles próximo, creo, si no me equivoco. Miércoles es San Juan, 24. San Juan, no. Ya está Vale, bien vale, de vale, la nit vale. de San Joan, no, señor. El No, señor. solsticio de verano, Eso es, que tienes mucho razón. antes de que existiera San Juan, los No, pueblos he mirado el primitivos, calendario y pone debajo del día 24 pone miércoles, pone San Juan y se me ha ido. Pero todo el mundo no se entiende. La famosa noche, la playa, que se celebra el solsticio de verano, pero que exactamente, y las civilizaciones primitivas muy anteriores al cristianismo ya lo sí, celebraban, ¿eh? sí. Y bueno, en Inglaterra, por ejemplo, existen ya lugares mágicos donde se reúne la gente para celebrar esa noche. En fin, pues eso, nos vemos después. Nos vemos ¿Eh? después del solsticio, ¿vale? Vale, date un bañito y esas cosas para conjurar la buena suerte y tota y show. Muy bien. Hasta entonces, un abrazo, salud. Vale, un abrazo a ti y a toda la gente que nos sigue.
Buen día.